Empezamos a crear el procedimiento o el método que me permite eliminar el primer nodo de la lista. Entonces, el encabezado de el método dirá public, ¿sí? Debemos saber si se borró o no el dato, si se borró o no la información. Entonces yo le voy a colocar un tipo boolean. ¿Qué quiere decir boolean? Significa que me va a devolver valor verdadero o valor falso. ¿Ah? Verdadero, si pudo eliminar el elemento. Falso, si no lo pudo eliminar. El procedimiento se llama eliminar, ¿sí? Primero, así se va a llamar, y no tiene ningún argumento asociado, no tiene ningún parámetro asociado. Quiere decir, cuando yo quiero eliminar el primero, yo no le voy a decir eliminar primero, int, tal cosa, o string, tal cosa, o nodo, tal cosa. No, simplemente lo único que voy a hacer es llamar a esa función. Una vez que ya he creado el encabezado, a continuación yo voy a hacer 3 preguntas. La primera, voy a preguntar si la lista está vacía. ¿Cómo hago para preguntar si la lista está vacía? Si primero es igual, con doble igual, porque es una comparación, a null, y último, a ver si le doy control barra espaciadora, aparece, es igual a null. Si eso es verdad, significa que la lista está vacía. Primero y último son nulos, ¿sí? Mira cómo se escribe. Entonces yo le voy a decir de una vez, return false. ¿Qué quiere decir return false? Significa que no se pudo borrar. Booleano, return false, ¿sí? No se pudo borrar. Si no, ¿cierto? Significa que sí encontró un elemento, así que le puedo decir de una vez return true. Return true, la misma historia, ¿sí? Fíjate que cuando sombreo boolean, inmediatamente me sombrea estos dos elementos del método, estos dos elementos de la función eliminar primero. ¿Ah? Puedo retornar verdadero o puedo retornar falso. ¿Cuándo retornó falso? Cuando no pudo eliminar. ¿Cuándo va a retornar verdadero? Cuando puede eliminar. Pero él, para poder eliminar, recuerda que se va a encontrar con dos cuestiones. Que el primero y el último sean iguales. ¿Cómo así? Que solo haya un elemento o un dato en la lista. Entonces, si primero es igual a último, entonces, ¿sí? Significa que hay un solo dato en la lista. ¿Y cómo resolvemos eso? Diciéndole que primero es igual a último y que ambos son iguales a null. Ayer me salía un error cuando hacía esto. ¿Por qué? Porque lo hacía por fuera de las funciones, por fuera de los métodos. Para que salga bien tengo que hacerlo dentro de los métodos. Bien, si no, vamos a lo otro. Primero y último no son iguales. Recuerda el esquema en el cual nosotros hacíamos la claridad de que primero está por acá y último está por allá lejos. ¿Sí? Si yo quiero eliminar el primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar primero para este nodo de acá y tengo que desconectar este nodo que tiene el número 23 y se acabó el problema. ¿Cómo hacemos eso? Entonces le decimos que primero es igual a primero punto derecha, ¿verdad? Derecha, porque lo voy a pasar hacia la derecha. Y además le voy a decir que primero control barra espaciadora para que me muestre las sugerencias. Primero punto izquierda es igual a null y de esa manera desconecto el nodo. De esa forma ya el nodo estará suelto y ya no tendré
más nada que hacer. El proceso de eliminar el último, public, va a ser muy parecido, casi que igual. La única diferencia va a estar, primero que todo, en el nombre. Y segundo, no va a ser aquí todavía, porque lo primero que yo voy a preguntar es que si primero es nulo y último es nulo. Si de ambos lados no hay nada, quiere decir que la lista está vacía, por lo tanto hago otro return false. Pero si no, quiere decir que si hay elementos y eventualmente borrará algo de la lista. Para poder borrarlo, pregunto lo mismo otra vez. Lo primero que pregunté aquí, si primero es igual a último. Si primero es igual a último, quiere decir que solamente hay un dato en la lista. Significa que tanto primero como último van a tener el mismo valor y ese va a ser null. ¿Sí? Estoy vaciando la lista totalmente con esa instrucción que les coloco ahí. Pero si no, quiere decir que no hay un solo elemento, quiere decir que hay muchos. Si hay muchos, hago el procedimiento contrario. Ya no voy a borrar al principio, voy a borrar al final. Entonces, para borrar al final tengo que correr último, un espacio, hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda, ¿cierto? Disculpen ahí mi lateralidad. Último es igual, ¿sí?, a último punto izquierda. Lo corro hacia la izquierda. Hago que salte hacia la izquierda. Punto y coma. Pero también tengo que desconectar ese nodo porque ya el último nodo deja de existir. Entonces tengo que decirle que último punto derecha es igual a null, es igual a vacío, es igual a ningún nodo. Ya aquí tengo la instrucción de true para decirle que sí se pudo borrar. Bien, el procedimiento de buscar vamos a declararlo de la siguiente manera. Public me va a devolver un nodo, me va a devolver la posición en donde está el elemento que quiero buscar. ¿Cuál es el elemento que quiero buscar? Un número entero, una incógnita. Por eso se suele colocar el valor X, ¿sí?, o la variable X a esa incógnita, el número que quiero encontrar. Voy a declarar nodo temporal es igual a primero. ¿Alguna pregunta? Y me voy a adelantar enseguida para decirles que yo voy a retornar ese valor. Voy a retornar temp. Es decir, en donde haya encontrado el valor X, yo me voy a ubicar y lo voy a marcar con ese puntero que se llama temp y que he declarado en la primera línea de esta función, que es la línea 61. Bien, necesito un entero. SW es igual a 0. ¿Qué es lo que es SW? SW es una variable bandera o una variable interruptor. 0 significa que está apagada. Es la forma como hacíamos antes los boolean, cuando no existía el tipo de dato explícito. Entonces uno colocaba que el 0 significa apagado y que el 1 significa encendido. Está apagado porque no lo he encontrado todavía. ¿Cuándo lo voy a encontrar? Ya lo vamos a ver en la medida en que sigamos avanzando. Bien, no voy a ser muy explícito en esto porque ya hemos visto antes procedimientos de búsqueda. La función de búsqueda siempre inicia con una condición. En este caso ya recuerden que es un condicional repetitivo. Se va a repetir siempre y cuando se cumpla la misma condición. ¿Cuál es la condición? En realidad son dos. Que SW sea
0 y que temporal sea diferente de nulo. Que SW tenga el valor inicial que le he asignado y que temporal sea diferente de null, ¿sí? Porque cuando esté desplazándose en la lista enlazada, no caiga en el vacío del null, no caiga al final de esto. Eso es lo que yo le estoy indicando aquí en esta forma. Para poder encontrar el elemento, preguntamos si x es igual a temporal.info, que es el dato que está guardado. Si eso es verdad, SW es igual a 1. ¿Para qué? Para que la condición no se cumpla y el ciclo se termine de una vez. Si no, entonces avance hacia el siguiente nodo. Temporal es igual a temporal punto siguiente, ¿verdad? Pero recuerden que aquí no declaramos siguiente. El siguiente nodo es el que está a la derecha, ¿sí? El nodo que le sigue es el que está a la derecha. Entonces, aquí tenemos la función buscar. El procedimiento de búsqueda me dice que voy a buscar el 19. ¿Qué hará tem? Tem será igual a primero. Tem se va a ubicar en este. SW es igual a 0. Posteriormente, SW es igual a 0, sí. Temp es diferente de nulo, sí, porque temp en este momento es el mismo nodo primero de la lista. 23 es igual a x. ¿Qué es x? X habíamos dicho que es 19, ¿verdad? 19. Entonces, ¿23 es igual a 19? No. ¿Qué va a ser? Temporal es igual a temporal punto derecha. Quiere decir, temporal te vas a ubicar aquí y por supuesto que va a saltar al siguiente nodo. Pregunta nuevamente, ¿SW es igual a 0? Sí, sigue siendo igual a 0. ¿Temporal es diferente de nulo? Sí, porque ahora está temporal en este nodo que tiene el número 19. X, 19, es igual a temporal.info. ¿Qué es temporal.info? 19. ¿19 es igual a 19? Sí. Entonces SW es igual a 1. Una vez que termine el ciclo repetitivo, va a preguntar nuevamente, ¿SW es igual a 0? No, ya SW cambió. Y al cambiar, SW igual a 1 no cumple la condición, se va a salir del ciclo repetitivo y va a retornar temp. ¿Qué retorna como temp? La posición. Recuerden que temp es un puntero, es decir, una dirección de memoria, la dirección de memoria en donde está almacenado este número 19, que es el que estamos buscando, que es el dato que estamos buscando. Ya el programa principal se encargará de darle sentido a esa respuesta.